Israel y Palestina está pasando por un momento difícil. Si bien cada tanto parece que hay posibilidad de solucionar el conflicto, siguen los ataques y siguen los bombardeos. Donald Trump parece empezar a alejarse un poco de la posición de Israel. El conflicto no cesa. Netanyahu cada vez tiene menos poder y la comunidad internacional parece empezar a darle la espalda. Entre tanto, la muerte de civiles parece ser moneda corriente de cada día. El conflicto no cesa y nos encontramos frente a la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para poder solucionar este problema? En este video vamos a ver qué está pasando entre Israel y Palestina. Vamos a analizar los instrumentos internacionales que se están violando y qué es lo que puede pasar en un futuro cercano. Bienvenidos al mundo de López Labrín, donde la historia, la política y la ley se encuentran. Comenzamos. El conflicto Israel-Palestina tiene una raíz histórica muy longeva, pero en específico cuando estos dos actores comenzaron a tener especial relevancia fue con las transformaciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Su génesis se encuentra en la confluencia de dos movimientos que reclaman un mismo territorio. Por un lado, el sionismo, que aboga por el establecimiento de una patria judía en su tierra ancestral, y por el otro, el nacionalismo árabe palestino, que aboga por lo mismo y además la autodeterminación de una tierra que efectivamente habitaba. El punto de inflexión de este conflicto fue la partición de las Naciones Unidas en el año 1947. La resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la división del mandato palestino, que era parte del Reino Unido, en dos partes, una árabe y otra judía, con un régimen especial internacional dentro de Jerusalén. En el año 1948 ambas partes parecían estar de acuerdo. Sin embargo, los líderes árabes rechazaron fuertemente este acuerdo y en el año 1948 comenzaron la guerra. La guerra árabe-israelí dio comienzo al Estado de Israel y también a la catástrofe árabe-palestina en la zona. Esta situación se mantuvo hasta el año 1967. La Guerra de los 6 días terminaría resultando en la ocupación militar de los territorios palestinos restantes, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén del Este, e incluso llegando a los altos de Golán sirios y la península de Sinaí egipcia. Ese momento marcó el inicio de una ocupación militar de estos territorios que en principio no le correspondían a Israel. Uno de los principios de las Naciones Unidas es la inadmisibilidad de obtener territorios mediante la guerra, es decir, mediante el uso de la fuerza. Se pidió el retiro de las fuerzas israelíes de manera inmediata. Y no fue sino hasta el año 2005 que Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza y en el año 2006 se realizan elecciones, las cuales las gana el reconocido grupo terrorista para muchos llamado Hamás. De esta manera, en el año 2007 se le impone un bloqueo a la Franja de Gaza. Ya en junio del año 2007 Hamás toma control militar total de la Franja de Gaza, mientras la autoridad palestina, liderada por el partido político Fatah, mantuvo el control de partes de Cisjordania. En respuesta directa a esta toma, Israel, en conjunto con Egipto, impone un bloqueo. Este bloqueo es de tipo marítimo y es el que generó tantos problemas en este año. Israel expulsó el martes a Greta Thunberg. Como podemos ver, tomar en posesión territorios que en principio no son parte de un territorio nacional es lo que se denominaría como ocupación. Pareciera ser que es lo que está haciendo Israel con Palestina. Ahora bien, el mundo, ¿qué entiende por ocupación? Para eso tenemos que mencionar el artículo 42 del Reglamento de la Haya, un anexo al convenio 4 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Se considera que un territorio está ocupado cuando se encuentra, de hecho, bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende más allá de los territorios donde esa autoridad está establecida y en condiciones de ejercerse. Entonces, tenemos que para hablar de ocupación debe encontrarse un territorio de hecho, es decir, en la realidad, bajo el mando de un estado enemigo. Esto quiere decir que tiene que haber una autoridad que ejerza poder dentro de un territorio que parecería no ser suyo, o al menos no ser parte del estado al cual representa. Donde realmente se ejerce, es decir, en los límites y condiciones en donde esa autoridad es ejercida, es la extensión de la ocupación. Ahora bien, Israel no es signatario de las convenciones de la Haya. Esto quiere decir
que no firmó estos tratados para poder ingresar dentro de estas clasificaciones jurídicas en cuanto a ocupación. Por lo tanto, en principio no reconocería este artículo 42 y la definición de ocupación, por lo que no le sería aplicable. Ahora bien, esta regla se entiende que es parte del derecho internacional consuetudinario y la Corte Suprema de Israel ha admitido la aplicación de estas leyes, principios y reglas de manera automática, sin necesidad que el Estado sea signatario. El caso Tzemel, una reconocida abogada de Israel que se dedica a defender palestinos, ha sido resuelto de esa manera. Y por el otro, Palestina sí que ha formado parte de estos acuerdos. En 2014, el presidente palestino Mahmoud Abbas firmó estos tratados. De hecho, fueron depositados ante los Países Bajos. Por lo tanto, esta definición de ocupación y cuándo se entiende por ocupación determinada situación rige para ambos países. También se habla de que existe ocupación cuando hay un control efectivo no consentido sobre un territorio sobre el que no tiene un título soberano. Obviamente, esta presencia de tropas que ejercen una autoridad no debe ser consentida por el país el cual sufre la ocupación, porque si no, no estaríamos hablando de ocupación. Es decir, si por ejemplo Palestina diría, sí, estoy de acuerdo con que el ejército de Israel realice las actividades que realiza en territorio palestino, no habría ocupación. Todo esto es algo que se discute a nivel internacional y que llevó a que en el año 2024, específicamente el día 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia diga algo respecto a esto. ¿Hay ocupación? ¿No hay ocupación? ¿Es legítima? ¿Es ilegítima? Históricamente siempre el debate fue llevado en torno a acciones específicas de Israel. Por ejemplo, la construcción de muros, demoler viviendas, entre otras. Nunca se habló de la legitimidad de la ocupación en sí. Lo que dice la Corte Internacional de Justicia es que la ilegalidad de la ocupación está en su propia existencia y esencia. Se trata de un hecho internacionalmente ilícito, un daño que se le está generando a otro país. Esto quiere decir que esta actividad debe cesar de manera inmediata. La Corte argumentó de que había violación de 3 principios al menos del derecho internacional, y estas son normas imperativas, ius cogens. Esto quiere decir que no pueden ser dejados de lado por las partes ni aunque quieran. La Corte Internacional de Justicia entiende que existió y existe una violación a los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación. La anexión de tierras, la construcción y expansión de asentamientos, fragmentación del territorio palestino son todas actividades ilegales. Se ha impedido sistemáticamente que el pueblo palestino pueda realizar este derecho de autodeterminación. La ocupación, por su duración y propósito de ser perpetua, se ha vuelto incompatible con el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Por otro lado, existe una prohibición de que haya adquisición de territorios por la fuerza. La Corte dijo que la anexión de Jerusalén del Este y también los diferentes sistemas que existen para generar asentamientos en Cisjordania van en contra de este derecho. La seguridad no puede ser argumento para realizar este tipo de actividades. También se dijo que se realizan políticas y prácticas discriminatorias. Existe una discriminación política en cuanto al estatus de cada uno de los ciudadanos. Hay ciudadanos que valen más, hay ciudadanos que valen menos. Como cuando en el pasado se invocaba el derecho romano y la condición de ciudadano para tener más derechos, hoy en día en Israel se puede invocar la condición de israelí para tener más derechos. En principio, la Corte dice que esto viola el principio de igualdad y la no discriminación. Todas estas son opiniones jurídicas que pueden enmarcarse o no dentro del contexto de cómo se está desarrollando la realidad. Nosotros podríamos estar horas y horas hablando de lo que dicen las autoridades, de lo que dicen los jueces, de lo que dicen un montón de personas con muy buenas credenciales sobre lo que está pasando aquí. Pero ahora en la realidad, ¿qué ocurre? Cada día Israel está más solo. Países de la Unión Europea comienzan a soltarle la mano. Trump parece también, luego del renacimiento del America First, como regla de política internacional de su país, empezar a tomar una posición un poco más laxa. Israel, por motivos históricos, por motivos económicos, por una cuestión de que existió siempre una mutua ayuda entre el Estado de Israel y Estados Unidos, es que casi una política a favor de Israel es obligatoria para absolutamente todos los presidentes.
Ahora bien, vimos con Ucrania que Trump comienza a alejarse un poco de la situación de defender a muerte a un bando, sino que empieza a utilizar tácticas un poco más pragmáticas. Fue directamente a negociar con un agresor de Ucrania, que es Putin, en nombre de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que podría decirnos a nosotros que esto no puede pasar? Bueno, en principio Hamas es un grupo terrorista, uno no negocia con terroristas. Pero también hay argumentos económicos para empezar a tomar otra dirección. Estados Unidos ha dado millones de dólares a Israel para poder financiarse. Y hoy en día Estados Unidos no está pasando por su mejor momento económico. El modelo, entienden algunos, comienza a deteriorarse y empiezan a buscarse otras alternativas. Sin embargo, personalmente creo que esto no va a terminar. El apoyo de Estados Unidos a Israel es inclaudicable y no hay posibilidad alguna de que se deje de lado esto. Después, bueno, si pasa, yo no me hago cargo. Entonces yo creo que Trump está en un dilema muy grande. Por un lado, se retira del conflicto, permite el escalamiento y pierde la posición que tiene favorable a Israel, o, por otro lado, puede negociar la paz, también en detrimento de Israel, porque tendría que realizar concesiones en su nombre. Israel obviamente necesita de Estados Unidos. Todas estas últimas posiciones que están saliendo respecto al conflicto entre Israel y Palestina nos están marcando que existe un pequeño cambio de rumbo en cuanto a la posición mayoritaria de los estados. Nos hace pensar de que la posibilidad de solucionar el conflicto está latente, es posible. El problema es el modo, ya que Israel durante estos últimos años llegó demasiado lejos y lamentablemente ya no hay vuelta atrás. Prueba de esto es la orden de captura que emitió la Corte Penal Internacional en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y eso lo podemos analizar en otro video. Quédate atento porque próximamente vamos a estar analizando más cosas que ocurren en el mundo, para que vos puedas entender el mundo y fundamentalmente el porqué del mundo. Nos vemos.